Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Daniel capítulo 7, tercera parte. El juicio investigador. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, porque constantemente estás a nuestro lado fortaleciendo nuestra fe. Por eso pedimos en este momento que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros y que al estudiar tu palabra podamos sacar lecciones que nos ayuden a crecer y que podamos compartir estas verdades con otros. Gracias, Señor, por otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 7 de Daniel es muy significativo y revela el surgimiento de los grandes imperios del mundo antiguo, desde la época de Daniel hasta nuestros días. Aquí están representados por bestias con características singulares. También estudiamos que el último imperio es Roma y que éste se divide en varios fragmentos, constituyendo lo que hoy conocemos como Europa. Pero también describe el surgimiento de un poder representado por un cuerno pequeño que iba creciendo y se consolida en el mundo como un poder político religioso. Su dominio fue total y persiguió a los fieles hijos de Dios por 1260 años, hasta que en el año 1798, por orden de Napoleón, es destituido el Papa y todo su dominio. Es aquí donde se presenta una nueva escena que debemos considerar como una especie de paréntesis que nos muestra una realidad. Mientras ocurre en la tierra el fin de los 1260 años y el dominio del cuerno pequeño, algo ocurre en las cortes celestiales que marcará el inicio de un momento especial en la culminación del plan de la salvación. Se introduce el tema del juicio. Leamos Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego precedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una descripción muy importante en el seguimiento de la profecía revelada de Daniel. Es como si hubiese introducido un paréntesis para explicar lo que va a decir a continuación. Veamos los versículos 11 y 12. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba, mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias les había quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Se dice entonces que el cuerno estaba hablando duro y esto causó profunda admiración de Daniel, pero agrega que hablaba hasta que es destruida la bestia y el cuerno recibe su castigo. Y los otros cuernos, también las otras bestias, les había quitado su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Es decir, que la Europa dividida continuará por cierto tiempo. Mientras esto ocurre en la tierra, está por comenzar y es el juicio en el cielo, y que este juicio es previo al momento que se establezca el reino eterno de Dios sobre esta tierra. Miremos los versículos 26 y 27 donde está la explicación del ángel. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Es interesante que se presenta el dominio del cuerno pequeño y la persecución que desata contra los fieles hijos de Dios que perdurará hasta el tiempo del fin.
y entonces el Señor le quitará el dominio y le entregará el dominio a los fieles hijos de Dios. Hay un bendito pensamiento aquí. Cristo ha de volver pronto en busca de sus santos y lo llevará para que disfruten de su eterno reinado y galardón. En la tierra restaurada, la morada de los justos, no habrá discordia ni descontento. Todo el universo pulsará en completa armonía. Todos serán salvos y obedecerán voluntariamente a Dios y morarán en su bendita presencia para siempre. Miremos algunos detalles de la narración para entender lo que se nos presenta aquí cuando hablamos de la escena del juicio. Volvamos nuestros ojos a Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente en las ruedas del mismo. Lo primero es, estuve mirando. Quiere decir que lo que ve ahora es parte de la visión, pero que el enfoque de la misma es diferente. Daniel estaba mirando las bestias que surgían del mar y estuvo mirando, es como si se le presentara otra escena en la que ve unos elementos totalmente diferentes a la escena que había visto antes. Dice que fueron puestos tronos. Es evidente que estos tronos no estaban allí hasta ese momento, lo que indica que hay un movimiento especial que Daniel ve en el cielo, en donde ahora se ponen tronos. Note que se habla en plural, lo que indica que por lo menos habían 2 tronos. En tercer lugar, y se sentó un anciano de días. Los tronos que no estaban allí fueron puestos allí y llega un anciano de días y se sienta, lo que indica que antes no estaba allí. Esto nos habla de un cambio de ubicación del anciano de días al momento de comenzar la obra de juicio. ¿A quién representa este personaje? Indiscutiblemente es una representación de Dios el Padre. Elena de White explica: así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios, el Padre, es el autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio. Libro Conflicto de los Siglos, página 471. Ahora, ¿puede alguien preguntar: ¿es esa realmente la apariencia de Dios el Padre como anciano de días? Lo primero que debemos considerar es que esta es una visión llena de símbolos y por lo tanto lo que vio Daniel fue tan solo una representación de Dios, y en esa representación el elemento a destacar es su gran edad. No hay más anciano que él. Por lo tanto, si alguien puede ser considerado eterno, es él. Además, tenemos otros textos de la Biblia que nos llevan a concluir que lo que vio Daniel es simbólico, ya que se afirma en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18, lo siguiente: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así que ningún ser humano puede afirmar que ha visto a Dios personalmente. Es más, el apóstol Pablo afirma en 1 Timoteo 6:16 lo siguiente: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por lo tanto, no podemos afirmar fehacientemente que la apariencia de Dios es la de un anciano, sino que lo que ve Daniel es una representación de Dios como un ser eterno, con una experiencia inigualable, con un conocimiento que escapa a nuestro entendimiento. La descripción de este anciano de días está en el versículo 9 y 10. Dice que su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente en las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y miles de miles le servían, y millones de millones estaban delante de él.
En esta visión de Daniel podemos ver en las vestimentas blancas un símbolo de pureza y en los cabellos blancos un signo de antigüedad. Pero ir más allá del simbolismo y hacer especulaciones sobre la apariencia de aquel que habita en luz inaccesible es entrar en el terreno de la teorización prohibida. No podemos dudar de que Dios es un ser personal. Elena de White explica: Dios es espíritu, sin embargo es un ser personal, puesto que el hombre fue hecho a su imagen. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 262. Debemos tener cuidado al entrar en el campo de la especulación. El siguiente comentario nos ayuda en este aspecto. La revelación de sí mismo que Dios ha dado en su palabra es para nuestro estudio. Debemos procurar entenderla, pero no hemos de penetrar más allá de esto. El intelecto más favorecido podrá ejercitarse hasta que esté cansado de conjeturas concernientes a la naturaleza de Dios, pero dicho esfuerzo será inútil. No nos corresponde solucionar este problema. La mente humana es incapaz de comprender a Dios. El hombre finito no debe intentar interpretarlo. Nadie debiera darle gusto a la especulación con respecto a la naturaleza de Dios. En esto, el silencio es elocuencia. El omnisciente está más allá de toda discusión. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 293. Además, en la visión de Daniel, ve que al servicio del anciano de días hay millares que le sirven. Esto representa a los ángeles celestiales que ministran delante del Señor y cumplen siempre su voluntad. Los ángeles desempeñan una parte importante en el juicio. Además, en esta escena de juicio, ellos sirven como testigos. Y el versículo 10 termina diciendo: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Lo primero que debemos considerar es el término "el juez se sentó" o comenzó a sentarse. A Daniel se le muestra el juicio final en dos aspectos: investigador y ejecutivo. Durante el juicio investigador se examinarán los registros de todos aquellos que en un tiempo u otro han profesado lealtad a Cristo. La investigación no se hace para informar a Dios ni a Cristo, sino para informar al universo en general, para que al aceptar a algunos y rechazar a otros, Dios sea vindicado. Lo segundo que se enfatiza es: tan pronto el anciano de días se sienta, que es el juez, los libros son abiertos. ¿A qué libros hace referencia? Bueno, cuando aparece el término libros en plural, es por lo menos dos, y en efecto la Biblia menciona dos libros por nombre propio. El libro de la vida, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice: el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El otro libro que se menciona es el libro de memorias, Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí, Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Pero además hay una mención a otros libros en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice: y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que hay unos libros y otro libro se abre, que es el libro de la vida. Elena de White es quien más nos ayuda a entender este aspecto. En el libro El conflicto de los siglos, la página 472 en adelante, nos hace un recuento de los libros que están en la corte celestial. Por ejemplo, en la página 472 dice: el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Quiere decir que cuando nos convertimos al Señor, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero además dice ella: delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados.
Todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. Página 472 y 473. Pero además se menciona otro libro. Además hay un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Página 473. Quizá lo podemos llamar el libro de la muerte. Pero además, en otra parte, Elena de White menciona, Primeros Escritos, página 52. El libro de la vida lleva anotadas las buenas acciones de los santos, y el de la muerte contiene las malas acciones de los impíos. Estos libros son comparados con el de los estatutos, la Biblia, y de acuerdo con ella son juzgados los hombres. Así que la gran verdad es que todos nosotros debemos ser conscientes de que tenemos que enfrentar el juicio no como algo negativo, sino positivo. Es el momento en que recibiremos el galardón, en que el Señor muestra su amor perdonador y restaurador. El sabio Salomón nos confronta con esta realidad. Él dice, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Cada uno de nosotros debe dar cuenta al Señor de las acciones que ha tomado. Leamos Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y más adelante el apóstol Pablo enfatiza en 1 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Elena de White concluye, la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Libro El conflicto de los siglos, página 473. Así que recapitulando esta sección, en el momento en que el cuerno pequeño termina su dominio en la Edad Media y triunfa la reforma encabezada por John Wycliffe y Martín Lutero, entonces en el cielo hay un movimiento porque comienza la obra del juicio. Se nos presenta el juez, los testigos y los libros con el registro de cada uno. Pero la escena no está completa. Entra en escena un nuevo personaje. Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas los sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. La visión que recibe Daniel es amplia, con la aparición de un ser que se describe como hijo de hombre. Algunos creen que la mejor traducción es uno de forma humana. El énfasis está puesto en este versículo en la calidad más que en la identidad. Lo que quiere decir es que alguien con la calidad o naturaleza de un hombre se presentó delante del anciano. ¿A quién representa? A Jesús, el Verbo que se hizo carne, el Dios que se humanó para consumar el plan de la salvación tomando nuestro lugar para recibir el castigo que el hombre merece y poder ofrecer al hombre la oportunidad de salvación. Jesús usó este título varias oportunidades. Por ejemplo, en Mateo 8:20, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otra oportunidad, hablando de su autoridad como Salvador, dijo, Mateo 9:6,
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. También, hablando del Hijo del Hombre, en Mateo capítulo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Y hablando también de la segunda venida, en Mateo capítulo 24, versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra se harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cristo, al humanarse, unió en sí la humanidad y la divinidad con un lazo inquebrantable. Elena de White comenta: al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Libro El deseo de todas las gentes, página 17. Y agrega en este mismo libro y en la misma página lo siguiente: Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligados. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Entonces, Daniel, en esta visión, ve a Jesús humanado, lo que significa que el comienzo del juicio ocurrirá después de que Cristo se humanara, muriera, resucitara y ascendiera al cielo. Ahora, Daniel ve que este Hijo de Hombre venía en las nubes del cielo ante la presencia del Padre. No se refiere a la segunda venida de Cristo, sino a que este Hijo de Hombre es escoltado por los ángeles y se presenta al anciano de días, es decir, ante Dios el Padre, que es el juez que se ha sentado y los libros se han abierto. Elena de White resume lo que está pasando. Ella dice: la venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra lo que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Libro El conflicto de los siglos, página 472. Así que el Hijo del Hombre también va a participar del juicio. Entonces resumamos lo que hemos visto hasta ahora. Daniel ve unos tronos que son puestos en el lugar santísimo del santuario celestial. Allí llega el Padre y se sienta. Él es el juez. Se sienta y los libros se abren. Allí miles y millones de ángeles que sirven como testigos. Entonces aparece el Hijo del Hombre, que es Jesús, y se presenta ante el Padre teniendo una parte importante en el juicio, la de abogado intercesor. Leamos primero de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero hay algo interesante que podemos leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 22 y 27. Dice el versículo 22: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 27. Y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es un juicio interesante, porque Jesús es abogado y a la vez juez. Lo primero que debemos destacar es que
hay una unidad de la divinidad que es indisoluble. La voluntad de Dios el Padre es la misma de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu. Pero debemos preguntarnos, ¿en qué sentido es Cristo el juez? Por lo menos en dos aspectos. Número uno, porque es la actitud de los hombres hacia Cristo lo que determinará su destino eterno. Recordemos que Juan capítulo 3, versículos 16 al 18 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Él entonces perdona nuestros pecados, nos limpia de maldad y se presenta como el abogado nuestro en la corte celestial. Al no hacerlo, pues entonces enfrentamos el juicio y no tendremos intercesor. En segundo lugar, Jesús es juez porque el juicio ejecutivo, la ejecución de la sentencia, le corresponderá a Él. Pablo lo describe así en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 y 8. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es la escena del comienzo del juicio investigador que en este capítulo de Daniel nos habla en orden cronológico de acontecimientos sin darnos una fecha exacta del inicio del juicio. Eso lo hará más adelante. Pero la venida del Hijo del Hombre ante el Anciano de Días tiene además otro elemento. Leamos nuevamente Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con la nube del cielo venía uno como hijo de hombre, vino hasta el Anciano de Días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Esta es una referencia también al momento en que ha terminado el juicio. Cristo cambia sus vestimentas sacerdotales, deja ya de interceder por los hombres y con plena autoridad de Dios se apresta a regresar a la tierra para buscar a su pueblo. Hay referencia a este acontecimiento en muchos pasajes de la Biblia, como la parábola de la fiesta de bodas que están registradas en Mateo capítulo 22 versículos 1 al 14, donde los invitados son examinados para ver quiénes están vestidos de bodas. Una vez terminado el examen, se efectúan las bodas. También se ve la historia de las 10 vírgenes en Mateo 25, donde cada uno debe examinar sus lámparas y después de ese examen viene el esposo y se efectúan las bodas. Así que siguiendo la representación de este mensaje, el novio es Cristo, la novia la Nueva Jerusalén, según Apocalipsis 22:1, y nosotros somos los invitados a la cena de las bodas del Cordero que aparece en Apocalipsis capítulo 19, el verso 9. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Las bodas, según Elena de White, son el acto de Cristo ser coronado rey, y esto ocurre en el cielo cuando Cristo recibe el reino y la gloria. Entonces viene a ejecutar el juicio y a establecer su reino para siempre. Se completa la visión de Daniel capítulo 7, versículos 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. De esta manera, Daniel una vez más nos lleva al cumplimiento de la profecía que concluye con el establecimiento del reino de Dios y los que habitarán con él por siempre. Apreciados amigos y hermanos, la profecía de Daniel 7 nos transporta al momento en que Cristo intercede por nosotros en la corte celestial. Allí el Señor prepara un lugar para todos los que confíen en Él y se entregan a Él de corazón. Muy pronto esta fase de juicio terminará y Cristo vendrá a establecer su reino. Por eso la invitación es:
Hoy acepta a Cristo como tu Salvador personal y la gracia salvadora te abrazará. El Señor restaurará tu vida y te hará ciudadano del reino de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, en mi oración por ti. Amén.